historia de la iglesia, pero también lo que está sucediendo en el día de hoy, en la iglesia actual. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Y es interesante que la iglesia de Esmirna es una iglesia que estaba cerca de la iglesia de Éfeso. Se dice que estaba alrededor de 60 kilómetros, imagina, 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Pero eran tan diferentes las dos iglesias, muy diferentes. Nada que ver la iglesia de Éfeso con la iglesia de Esmirna. Vamos a ver que la iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias a las cuales Jesucristo no les da ningún reproche. ¿Se acuerdan que Éfeso le habla de sus virtudes, de sus cualidades, pero él le reprochó que habían dejado su primer amor? ¿Recuerdan? Pero a la iglesia de Esmirna no le va a reprochar nada al Señor Jesucristo. Es interesante porque Esmirna fue una iglesia fiel. Esmirna fue una iglesia que sufrió. Y yo le puse al tema la iglesia de Esmirna, la iglesia entre signo de interrogación, la iglesia para de sufrir. ¿Usted qué cree? ¿La iglesia para de sufrir? En este mundo Jesucristo dijo, tendremos aflicción, pero debemos de confiar, de ser fieles, porque Él ha vencido. Ahora, la palabra Esmirna significa mirra. ¿Han escuchado usted esa palabra mirra? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo nació, el niño de Belén, y llegan los reyes del oriente? Melchor, Gaspar y Baltasar. No, la Biblia no menciona los nombres, ¿no? Pero ellos, ¿qué le llevaron? ¿Qué presentes le llevaron a Jesucristo? Oro, incienso y mirra. Ahora, la mirra era una esencia aromática, como lo usaban mucho para los perfumes. Huele muy bonito, se usa en los perfumes caros, en los perfumes de alta calidad, pero la mirra en sí significa sufrimiento. Es lo que simboliza la palabra mirra, sufrimiento. Y pues, qué mejor representado como el Señor Jesucristo, que en el libro de Isaías, capítulo 53, vemos que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de Él el rostro. ¿Se acuerdan? Isaías 53. Y es muy importante el darnos cuenta de que cuando Jesús nació, le llevaron ese presente de mirra, pero también cuando Jesús murió, ¿se acuerdan? Nicodemo dice que llevó especies aromáticas. La mirra también se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Y Jesucristo también al inicio de su vida y al final de su vida tuvo mirra, tuvo sufrimiento. Y este elemento estaba profetizando el sufrimiento de Jesucristo. Ahora, Esmirna era una iglesia fiel, todo lo contrario a la iglesia de Éfeso. Ahora, la ciudad de Esmirna era considerada, y todavía es considerada, una de las ciudades más bellas de Asia. Y es importante saber que es la única ciudad de las 7 iglesias que todavía existe. Y está muy bonita. Actualmente es la ciudad de Izmir, así se llama la ciudad. Izmir, con Z. Y se dice que a lo lejos de la ciudad había una colina donde habían construido muchos edificios y formaban como una especie de corona. Y a esa ciudad le llamaban la corona de Asia. Y ahorita vamos a ver lo interesante que es que le llamaban a la ciudad de Esmirna la corona de Asia. Pero sabemos nosotros que tenemos una corona, ¿en dónde? En los cielos, que no se marchita, que no se oxida, que no se pudre. Ahora, esta ciudad de Esmirna tenía 2 templos paganos, igual que Éfeso, ¿no? Una de ellas era para una diosa que le llamaban la diosa de Roma, pero lo más terrible que había allí en la ciudad era que ellos tenían un templo donde adoraban al César, al emperador.
donde adoraban ellos al César y iban y le ofrecían incienso, donde le ofrecían adoración y donde ellos decían y salía de sus labios, César es mi Señor. Tenían un templo, era terrible lo que hacían en esa ciudad de Esmirna. Por lo tanto, en esa ciudad había una persecución tremenda en contra de todos los cristianos porque no adoraban al César, porque no rendían tributo al César, porque ellos sabían que el único Señor que existe, ¿quién es? Jesucristo. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Verbo de vida, Él es, el que era y el que ha de venir, y que va a regresar por sus hijos, que va a regresar por su iglesia. Y la Biblia dice que si nosotros negamos a Jesucristo, cualquiera que negare, dijo Jesucristo, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Y era lo que estaba sucediendo ahí en esa ciudad. Era una ciudad bella, hermosa, como la ciudad de los Mochis. Y en esa ciudad de Esmirna hubo un hombre que nació allí que se llamó Policarpo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Policarpo, pero ese hombre fue un gran hombre de Dios. Y que Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Interesante. Policarpo se dice que fue discípulo del apóstol Juan. Y Policarpo quedó a cargo de la iglesia de Esmirna, que fue fundada por el apóstol Pablo, fue establecida por el apóstol Pablo, según el libro de los Hechos, capítulo 19. Y allí este hombre, Policarpo, era un hombre de fe, era un hombre que puso su vida y ofreció su vida por Cristo y para Cristo. A este hombre, a Policarpo, lo apresaron, se lo llevaron prisionero, y cuentan los historiadores que cuando iban caminando con este siervo de Dios, Policarpo, en el camino le iban diciendo, Policarpo, ándale, agarra la onda, solamente di que tu Señor es César, ¿qué te cuesta? Porque vas a morir, le decían a Policarpo, y lo querían convencer durante el camino, para que él no muriera en la hoguera. ¿Y saben cuál fue una de las respuestas de Policarpo? Policarpo tenía 86 años. Y Policarpo dijo, 86 años me ha ayudado el Señor Jesucristo. Nunca me ha fallado. Siempre ha estado a mi lado. ¿Cómo yo podría negar a Jesucristo que me ha dado tanto? 86 años me ha ayudado Jesucristo. Este hombre murió, lo amarraron y ahí todavía lo querían convencer para que él se arrepintiera y para que él desobedeciera a Jesucristo. Mas sin embargo él se aferró a su fe en Jesucristo. Lo amarraron, cuentan la historia, y cuando le empezaron a echar fuego, él estaba cantando. ¿Como quién? Como Pablo y Silas, ¿recuerdan? Y se dice que cuando el fuego estaba ardiendo, no lo podía quemar a Policarpo, y el fuego subía alto. Y los soldados que estaban ahí se enojaron tanto, se molestaron tanto, que lo que hicieron los verdugos fueron y clavaron y traspasaron su cuerpo con una espada. Y dicen la historia que su sangre salió fuerte y que roció a muchas personas de ahí. Fue tremendo la vida de Policarpo. Fue un pastor conforme al corazón de Dios que sufrió hasta el último día de su vida. Y le tocó ser pastor en una ciudad donde había tanta persecución, donde había tanto rechazo en contra de cualquier iglesia que levantara el nombre de Jesucristo. Y esa es la iglesia de Esmirna. Una iglesia que fue sufriente, una iglesia que fue perseguida. Y hoy en día sabemos que la iglesia está siendo perseguida. Tú estás siendo perseguido por algo. ¿Cuál ha sido tu más grande persecución en tu vida como cristiano? A lo mejor, ay, mi abuelita me está criticando porque vengo a la iglesia. Ay, mi mamá, mi tía, mi tío me están criticando. Ahí va el hermano a la iglesia.
Y no, ya no voy a ir a la iglesia porque me están criticando, se están burlando de mí. En mi escuela me preguntan, ya te hiciste hermano, ya te hiciste hermana. Y esa es la persecución que tenemos hoy en día. Pero no se compara al ser apresado, al ser torturado por la causa de Cristo. Ahora vamos aquí en el capítulo 2, en el verso 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Okay, ya dijimos qué significado tiene Esmirna, significa mirra, etcétera, etcétera, pero si nos fijamos y nos damos cuenta, Jesucristo se vuelve a presentar y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y Jesucristo dice, el primero y el postrero. ¿Se acuerdan? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Ahora, el alfa era la primera letra, o es la primera letra del alfabeto griego, y el omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces dijimos que Jesucristo es el que tiene la primera palabra y la última palabra en todas las cosas. Él es el primero de todo. Él es antes de todo. Dice la Biblia que Él es el creador de todo el universo. En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios y Él existe desde la eternidad. ¿Tú crees eso? Jesucristo es eterno. A Él, esto quiere decir que a Él no se le escapa nada. Él tiene todo en control. Todo el tiempo está en Él. El tiempo está en Jesucristo. No se le puede escapar nada. Él sabe, fíjate bien, Él sabe todo de tu vida. ¿Sabías eso? Voy a hacer una pregunta y a lo mejor voy a hacer esa pregunta medio fea, ¿no? Que a nadie nos gusta. Pero tú sabes cuándo vas a morir. Nadie sabemos. Aunque el doctor diga, ¿sabes qué? Tal fecha, tampoco saben. Pero Él sí sabe. Jesucristo sabe todo. Él sabe si yo voy a durar 120 años. Ajá. Él sabe si tú vas a durar 10 años más, 20 años más. Él sabe si tú vas a casarte, vas a tener hijos, nietos, bisnietos. Él sabe todo, nosotros no lo sabemos. Pero Él es el primero y Él es el último. Él inclusive, ¿tú sabes cuántas canas tengo yo? Tú no sabes, Él sí sabe cuántas canas tengo. Él sabe cuántas deudas tienes. Él sabe todo. Porque Él es el primero y el postrero. Pero sigue diciendo aquí en el verso 8, el que estuvo muerto y vivió. ¿Se fijan? El que estuvo muerto y vivió. Aquí la palabra muerto quiere decir de que alguien que fue asesinado por sus verdugos, alguien que fue muerto por mano ajena, el que estuvo muerto, el que fue asesinado, el que fue torturado, el que fue masacrado, porque la Biblia dice en Isaías que Él fue molido por nuestros pecados. Y dicen los historiadores que su rostro era totalmente desfigurado como carne molida. No se podía reconocer su rostro. El que estuvo muerto, el que fue asesinado, Él no murió de muerte natural.
Hay algunas locuras que se dicen que Jesucristo no murió en una cruz, sino que murió en una ciudad por allá lejana y murió de viejito, etcétera, etcétera. Mentira del diablo. Pero Él fue asesinado, estuvo muerto y vivió. Esto también nos lleva a entender y reconocer que Jesucristo conoce el dolor de la muerte, conoce el sufrimiento de la muerte. Inclusive el verso más corto de la Biblia, donde dice Jesucristo lloró. ¿Por qué lloró Jesucristo? Lloró por la muerte de un amigo que se llamaba Lázaro, ¿recuerdan? Porque Él miró el sufrimiento de una familia, de unos amigos, y porque Él también sabía que algún día Él iba a morir por mi culpa y por tu culpa también. Él murió. Entonces Él conoce el sufrimiento. Dice, el que estuvo muerto y vivió, está vivo Cristo. ¿Tú crees que Cristo está vivo? Cristo está vivo y Él está sentado a la diestra del Padre, pero también está en medio de sus candeleros, está en medio de su iglesia porque Él cuida de su iglesia, de su novia. El que estuvo muerto y vivió, Él vive. Nosotros no servimos a un Dios muerto. Él no está en una cruz clavado, Él no está enterrado. Él está en el cielo, en su morada, donde tú y yo vamos a ir. Y me llama la atención esta palabra. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Se fijan? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, ningún muerto puede hablar. ¿Tú sabías eso? Los muertos no pueden hablar. Jesucristo está vivo y Él está hablando. Y todavía habla a nosotros, porque Él está vivo. Y a veces tú y yo podemos decir, no, es que el Señor no me habla. Pues es que a lo mejor el muerto somos nosotros. Porque Él está vivo y su palabra es viva y eficaz. Él está vivo. Dice esto, verso 9, yo conozco tus obras. Igual que la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Él conoce todo lo que hacemos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, Jesucristo conoce todo lo que hay en nuestro interior. Jesucristo conoce todo lo que hay en nuestros pensamientos. Decíamos, Jesucristo conoce y sabe si tú y yo queríamos venir hoy a la iglesia. ¿No es cierto? Eso decíamos la semana pasada. Jesucristo sabe con qué actitud venimos a la iglesia. Jesucristo sabe cuánto tiempo le dedicamos a Dios durante la semana pasada, porque hoy es el primer día de la semana. Jesucristo conoce. ¿Sabías tú que Él te conoce? Salmo 139 dice el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él conoce todo de nuestras vidas. Nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Él nos conoce desde antes. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce y sabe todo lo que pasamos en nuestra niñez. Las cosas buenas que pasamos en la niñez, las cosas malas que pasamos en la niñez, o las cosas horribles que pasamos en la niñez, Él las conoce. No hay nada que se pueda ocultar de los ojos de Dios. Nada hay oculto delante de Dios que no pueda hacerse manifiesto. ¿Se acuerdan cuando los fariseos cavilaban en sus corazones y decían en su mente, ¿quién es este? ¿Quién es este que anda levantando paralíticos? Y Jesucristo le dijo, hey, ¿qué pasó? Él conocía sus pensamientos. Él descubrió sus pensamientos. Ahora aquí la iglesia de Esmirna, Jesucristo le está diciendo, yo conozco tus obras,
Yo conozco lo que estás pasando como iglesia. Yo conozco lo que estás pasando como familia. Yo conozco lo que estás sufriendo por causa de mi nombre. Y aquí dice, yo conozco tus obras y tú, número 1, tribulación. Esta palabra tribulación se deriva también de aflicción, angustia, persecución, problemas, presión. Jesucristo conoce la aflicción de su iglesia en Esmirna. Jesucristo conoce la angustia de sus hijos. Jesucristo conoce los problemas y las presiones que pasamos o que vivimos tú y yo. Jesucristo las conoce. A lo mejor tú y yo a veces pensamos cuando estamos pasando por situaciones adversas, difíciles, y pensamos y llegamos a decir, Dios no sabe lo que estoy pasando. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Yo creo que Dios no me ama ya. Yo creo que Dios anda por allá en otro lado. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios nos conoce nuestra tribulación. ¿Cuántos de ustedes están viviendo bajo presión? ¿Cuántos de ustedes están viviendo alguna angustia? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en problemas? ¿Cuántos? Yo creo que casi todos, ¿no? De alguna u otra manera pasamos por situaciones difíciles. A veces la falta de trabajo, a veces problemas con los hijos, a veces problemas en el matrimonio, a veces problemas en la escuela, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo conoce nuestra angustia. Esta iglesia de Esmirna pasó por 2 grandes persecuciones terribles. Se dice que la primera persecución, alrededor de 1500 cristianos murieron en la primera persecución, en la ciudad de Esmirna. Como esta ciudad de los Mochis, ¿te imaginas? 1500 cristianos que murieran de aquí de Mochis. En la segunda persecución, alrededor de 800 cristianos murieron. O sea que fue algo horrible que ellos pasaron. Y Jesucristo les está diciendo, yo conozco sus problemas, su tribulación, su angustia. Y Jesús les está diciendo, yo conozco tu pobreza también. ¿Se dan cuenta? Número 1, yo conozco tu tribulación. Número 2, yo conozco tu pobreza. Y aquí esta palabra pobreza significa pobres tremendamente. Una pobreza material, suma pobreza material. ¿Cuántos de nosotros somos pobres? Podemos decir, bueno, somos pobres porque no tenemos quizás una herencia asegurada, etcétera, etcétera. Pero una pobreza, extremadamente pobreza, no la tenemos. Tenemos las cosas necesarias. Pero la iglesia de Esmirna era una iglesia extremadamente pobre en todos los aspectos. ¿Por qué estaba en pobreza la iglesia de Esmirna? Cuando hay guerra, cuando hay persecución, cuando hay tribulación, ¿qué sucede? No hay trabajo, no hay manera de poder subsistir en este planeta. Cuando son desterrados de sus hogares, no vamos muy lejos, aquí en Chiapas muchos hermanos en Cristo han sido despojados de sus tierras, han sido despojados de sus terrenos, les han quitado a sus hijas, ha habido una masacre tremenda ahí en Chiapas. Eso no se dice en las noticias. Por causa de Cristo, porque se enojaron, porque se molestaron, porque ya no siguieron con la religión tradicional, se molestaron y ahí van y los apresan y los golpean, los torturan para que nieguen a Cristo. Jesucristo conocía la pobreza por la cual estaba pasando Esmirna, porque ellos eran pobres materialmente por causa de la persecución. Se habían quedado sin trabajo. ¿Te imaginas? Cuando tú y yo no tenemos trabajo, no hallamos la puerta. Pero de algún lado sale para comer, ¿no es cierto? De algún lado estamos comiendo, pero ellos no. Porque eran cristianos y los aborrecían. No les daban trabajo, los que tenían sus trabajos propios se los quitaban.
porque los querían hacer presión para que ellos negaran a Cristo. Ellos vivían en una suma pobreza material. Y podemos hacer varias preguntas nosotros. Yo cuando estaba estudiando digo, ay Señor, ¿se parece la iglesia de Esmirna a la iglesia de hoy? ¿Se parece? Donde hoy lo que se predica en las iglesias es el evangelio de la prosperidad. Pudiéramos hacer varias preguntas y una de ellas dice, ¿por qué si Jesús veía la pobreza de estos hermanos? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitía Jesús que ellos vivieran en una pobreza extrema materialmente y los dejó así? ¿Por qué? ¿Por qué permitió eso Jesús? ¿Qué acaso Jesucristo es malo? ¿Por qué los cristianos de Esmirna no hicieron esto? ¿Por qué ellos no reprendieron al demonio de la pobreza? ¿Por qué ellos no ataron al demonio de la pobreza? Como hoy en día hay ese evangelio diferente, donde se la llevan atando, desatando, amarrando, cancelando. Cuando alguien a un hermano le dice, ¿sabes qué? Hermano, tú tienes esta enfermedad. Lo primero que hace, yo cancelo esa enfermedad. Yo no la acepto. Bueno, Job hizo eso. Nos podemos hacer esa pregunta. Job hizo eso. Yo cancelo tus palabras. Yo me declaro sano. No hizo eso Job. ¿Qué fue lo que hizo Job? ¿Hemos de recibir los bienes y no los males? Otra pregunta. ¿Qué acaso ellos no conocían el evangelio de la prosperidad? ¿O acaso ellos no conocían la confesión positiva de declarar, de confesar, de decretar, de cancelar, etcétera, etcétera? ¿O acaso ellos no tenían fe, los hermanos de Esmirna? O sea, esas cosas de hoy, la iglesia es totalmente diferente. Hay iglesias donde solamente se predica prosperidad, bienestar. Mire, hay algunos que inclusive han cambiado hasta su saludo. Ahora ellos dicen, no digas Dios te bendiga, di Dios te bendice. Pero ¿por qué Dios te bendice? Bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Decir, hermano, Dios te bendice. Pero el trasfondo de ellos es que tú no digas Dios te bendiga, porque tú estás diciendo, cuando dices Dios te bendiga, después. No digas si el Señor quiere, tú dices, hazlo ahora, hazlo ya. Y hasta el saludo han cambiado. Y en sus carros ponen, Dios te bendice. Yo me pregunto y digo, ¿por qué en los carros no ponen Dios permite tus tribulaciones? ¿Por qué no ponen Dios es soberano? Porque tienen otro evangelio. Porque la iglesia de Esmirna entendió claramente en la soberanía de Dios. Como dice el libro de Daniel, Él pone reyes, Él quita reyes. O sea, en pocas palabras, Dios hace lo que Él quiere con nuestras vidas. ¿Qué acaso dirá el barro al que lo formó? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me haces a mí así? Si Él es el dueño. Es interesante lo que pasa en la iglesia de Esmirna y lo que pasa en la iglesia de hoy. Y lo triste de ello es que muchas personas van a la iglesia y escuchan ese evangelio de que te va a ir muy bien, vas a ser súper bendecido, tu negocio va a prosperar. Y cuando llega la tribulación, cuando llegan los problemas, cuando llega la escasez, esas personas dicen, no, pues eso no es lo que me están diciendo en la iglesia. Entonces Dios no existe, Dios es malvado. Mejor sigo en mi mundo haciendo dinero. Porque están acostumbrados a escuchar un evangelio que les llene el oído. Si hubiera sido falta de fe en la iglesia de Esmirna, ¿usted cree que Jesucristo no se los hubiera dicho? A ver, hermanos,
de Esmirna, hombres de poca fe. ¿No les dijo eso? ¿Por qué no lo hizo? Porque ellos eran hombres de fe. Ahora, la fe no es sinónimo de prosperidad. La fe es sinónimo de confianza, de esperar, aún en las tormentas. No solamente cuando nos vaya bien, sino también cuando nos va mal. A veces nuestra fe nosotros la medimos por lo que tenemos. A veces la medimos quizás por el modelo del carro, ¿eh? Porque hay iglesias que dicen, no, tú tienes que tener un carro así. El pastor tiene que tener un carrazo. Bueno, entonces mi fe es modelo 90. No es así. No es así. O el tamaño de la casa que tenemos. Vamos a un hermanito ahí que apenas está, ese hombre, ese hermano no tiene fe. Muchas personas así lo dicen. No es cierto, hermanos. Hay un peligro latente hoy en día en las predicaciones, en las iglesias, que tú y yo tenemos que tener cuidado y de ir a la Biblia. Dice lo que le sigue diciendo Jesucristo. Le dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Pero ahí dice, entre paréntesis, pero tú eres, ¿qué? Rico. ¿Te fijas? Lo que Jesús le está diciendo a su iglesia, yo conozco que la estás pasando muy mal. Yo conozco que estás en extrema pobreza. Pero Jesucristo le dice, pero tú eres rico. Tú eres millonario. ¿Aquí en la tierra? No, allá en el cielo. Una iglesia rica. ¿Qué clase de riqueza se refiere aquí? ¿Cuál es la riqueza que tú anhelas en este mundo, en esta tierra? Lo material nomás. Mire, yo a veces pienso que yo cuando me muera, yo espero que me canten Más allá del sol, ¿no? Por lo regular a todos los cristianos le cantan esa, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Pero hay hermanos que no les va a quedar ese canto. ¿Por qué? Porque vivieron una vida de lujos, nunca sufrieron aquí, creyeron en el evangelio de la prosperidad y tristemente su morada se va a deshacer aquí en la tierra. Y es muy triste. Dice, yo conozco que tú eres pobre, pero tú eres rico. Jesús no le reprocha nada, absolutamente nada. Los hermanos sabían lo que era la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza para ti? Para mí, la verdadera riqueza es tener a Cristo en mi corazón. Y sé que aunque no tenga riquezas en este planeta, allá en la gloria, como dice el himno, tengo una mansión, más allá del sol. Vamos a ver un verso en 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Sabías esto? Todas tus pertenencias aquí en la tierra, nuestras casas, el carro, el perro, el gato, la computadora, todo se va a quedar aquí. Y dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el dinero. No, dice, el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nada trajimos a este mundo, hermanos. Nada podremos llevarnos. Nada, absolutamente nada. Jesucristo dijo: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, sino allá en el cielo. Porque donde está tu corazón, ahí está ¿qué? Tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Es una buena pregunta. Sigue diciendo en el verso 9 de Apocalipsis, capítulo 2. Pero tú eres rico. También dice que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, era algo muy importante que estaba sucediendo, interesante que estaba sucediendo allí, que había judíos que se estaban convirtiendo, entre comillas, a Cristo, pero ellos querían imponer de nuevo la ley. Querían imponer sus propias reglas, sus propias leyes. ¿Dónde hemos visto eso? No, la mujer no se debe esto. Para predicar tienes que traer corbata. ¿Es que acaso la corbata predica? No, debe traer zapatos negros boleados. Y empiezan a meter mandamientos de hombres. Y lo más terrible de eso es que esos judíos, que supuestamente eran, pero no lo eran, lo que estaban haciendo era que ellos estaban traicionando a los hermanos e iban, como el mismo caso que hizo Judas Iscariote, iban con el emperador, iban con los gobiernos para decirles que allí había cristianos que no querían adorar al César. Y automáticamente muchos eran asesinados por culpa de estos disque judíos que no lo eran. Esto nos lleva a entender y reconocer que Jesucristo sabe quiénes son verdaderos cristianos y quiénes son falsos cristianos. Jesucristo conoce la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Jesucristo sabe qué actitud tenemos nosotros hacia Él. Nosotros podemos engañar, pero Jesucristo dijo, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El temor nos hace a nosotros quedarnos estáticos, parados, nos da miedo, nos da pavor, y el temor no nos hace avanzar. Por eso Jesucristo nos está diciendo, no temas en nada de lo que tú estás padeciendo, en nada de lo que tú estás sufriendo. Y es interesante, esta palabra no temas. Alguien se puso a investigar en la Biblia cuántas veces estaba la palabra no temáis o no temas. ¿Sabes cuántas veces está en la Biblia la palabra no temas? No te imaginas. 365 veces está en la Biblia. Interesante, una vez para cada día del año. Dios nos está diciendo, no temas, no temas. Y eso nos debe llevar a nosotros a acordarnos cada día de nuestra vida de que Dios nos dice, no temas. Yo no he investigado, ¿no? Pero lo creo. Que 365 veces está esa palabra. ¿Qué les está diciendo Jesús a su iglesia? No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Aquí Jesucristo le está diciendo, hey, te van a echar a la cárcel, te van a golpear, te van a maltratar, pero no temas, aguanta, sé fiel. Los cristianos de hoy en día, no, yo reprendo a Satanás y
¿Cómo estaba Pablo y Silas en la cárcel? Desato estas cadenas que me tienen atado en el... No, ¿qué hacían ellos? ¿Cancelo este sufrimiento? Yo me declaro vencedor. No decía nada de eso. ¿Qué más? ¿Qué hicieron estos dos locos? Se pusieron a cantar. Cantar y a cantar para Dios. Ahora, nosotros hemos sabido de una triste historia que ha sucedido hace aproximadamente como unos 3 años. De un pastor misionero que se llama Saed Abedini, que inclusive habíamos estado orando por él. Y él estuvo 3 años prisionero en una horrible cárcel en Irán por causa de Cristo. Y yo no sé si tú has visto el video, inclusive yo lo pasé en mi Face. Y él baja del avión y se encuentra con su familia, con su esposa, con su mamá, con Franklin Graham, hijo de Billy Graham. 3 años en la cárcel, torturado, con hemorragias internas, y no lo dejaban que fuera al doctor. Horriblemente fue él sacudido, golpeado, torturado, pero él no negó su fe. 3 años sin ver a su familia, sin ver a sus hijos pequeñitos. Él fue fiel. Y él está de nuevo en su casa. ¿Qué tanto hemos sufrido nosotros? No se compara, hermanos. El sufrimiento que pasamos es para cumplir los propósitos de Dios, los propósitos eternos. El sufrimiento, ¿sabes lo que hace en nuestras vidas? Nos debe de acercar más a Dios, no alejarnos más a Dios. Un cristiano verdadero, cuando viene el sufrimiento, se va a acercar más a Dios, no se va a alejar de Dios. Un cristiano verdadero, cuando no tiene trabajo, se va a acercar más a Dios y clamar a Dios. Un cristiano verdadero, aunque lo golpeen y estén a punto de matarlo, no va a negar su fe, porque a los hombres de Dios todos fueron maltratados. El primer predicador que surgió en su primera prédica fue un debut y despedida. ¿Quién fue? Esteban. Predicó a Cristo y lo mataron. Vamos a terminar, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que nos pide Jesús a nosotros, ser fieles. ¿Qué es ser fiel? Obedecerle, honrarle. Dice la Biblia que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Un cristiano no traiciona a su maestro, como lo hizo Judas. Un cristiano, aunque haga sufrimiento, no se olvida de su maestro, no se olvida de su amigo, porque Él siempre está allí. Y Jesús le está diciendo a su iglesia, y te está diciendo a ti y a mí también, por cualquier situación que estemos pasando o que hayamos pasado, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Dije al inicio, no sabemos cuánto tiempo nos quede de vida, no sabemos, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La corona que no se marchita. Allí en esa ciudad de Esmirna se utilizaba o se practicaban los Juegos Olímpicos en esa época. Y lo que ellos anhelaban en esa ciudad era esa corona, ese reconocimiento, pero tarde o temprano se marchitaría. Pero Jesucristo nos dice y nos llama a que tú y yo busquemos la corona de justicia. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga, que tenga discernimiento, que entienda en su corazón lo que Jesucristo nos está diciendo. Sí, estás sufriendo probablemente, pero sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Voy a terminar con esta. Hay una frase que cuando una persona nace una vez, muere dos veces. Y cuando una persona nace dos veces, muere una vez. ¿Entiendes? Un creyente, ¿cuántas veces nace? Dos veces. Cuando nacimos corporalmente, pero cuando nacimos de nuevo, el nuevo nacimiento. Y a lo mejor tú y yo, no sé, en un tiempo muy lejano, esperamos que sea muy lejano, vamos a morir, pero una vez. Pero aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, que han nacido una vez nada más, van a morir en esta tierra, pero van a morir en la segunda muerte, la muerte eterna. La primera muerte es física, la segunda muerte es una muerte espiritual, eterna, lejos de Cristo Jesús, lejos de Dios, lejos de su amor, lejos de su paz. Voy a terminar con este verso en 2 de Timoteo capítulo 4. Verso 7. 2 de Timoteo 4, verso 7. Dice, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada ¿la qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas palabras deben estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, y poder decir que quizás hoy sea el último día en esta tierra, y poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y me está guardada una corona de justicia. ¿Has nacido de nuevo tú? ¿Has nacido por segunda vez? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Esa es la invitación, de que Dios no quiere que sufra la segunda muerte. Porque si para Él vivimos y para Él morimos también. Esa es la invitación, entrega tu vida a Cristo. Yo no sé por qué situación estés pasando hoy en día, pero Él te comprende. Jesús te dice, yo te conozco, te conozco, te conozco. Sé por lo que estás pasando. Jesucristo te conoce. Amén. Quiero invitarlos que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Y si hay algo en tu corazón que tú quieres pedirle perdón a Dios, si hay algo en tu ser que le quieres decir a Dios, Señor, yo quiero ser fiel, porque a lo mejor he sido infiel a ti. Yo quiero acercarme a ti en este día. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, ahí donde tú estás, tú puedes decirle, Dios, perdóname, cámbiame, entra en mi corazón, sé tú el Señor y amo de mi vida. Tú puedes hacerlo hoy. Señor, te damos gracias, Dios, en este día, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tu amor es eterno y porque tú conoces nuestras tribulaciones, la pobreza quizás que estamos viviendo, pero tú también conoces, Señor, si somos fieles a tu palabra, Señor. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de las personas que están aquí con nosotros, Señor, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones y que tu palabra, Señor, nazca en su ser, que ellos puedan ver tu luz, Señor. Te pido, si hay alguien aquí, Señor, que no te ha aceptado como su Señor en su corazón, te pido que tú entres en su vida, Señor, que tú los perdones, que tú los limpies, y que esta iglesia, Señor, sea como Esmirna, que no tengas nada que reprochar, Señor. Pero si hay algo, Señor, haznoslo ver, Señor, en este día, Señor. Gracias, Dios, te damos. Te pido por aquellos que están sufriendo quizás la pérdida de algún ser querido, por aquellos que están pasando por tribulación en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Dios. Y que tú nos digas cada día, no temáis. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias.